Qué bueno saludarles en esta noche que el Señor nos regala para que sigamos siendo edificados por la bendita y gloriosa palabra del Dios Todopoderoso. Estamos estudiando en este tiempo las trompetas y vimos hace 8 días la quinta trompeta y cómo todas estas cosas que acontecieron después de esto, todo ese juicio de esas langostas que suben del abismo y cómo vienen a atormentar a las personas por 5 meses. También entonces escuchamos la declaración del ángel que dice: el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y es necesario, amados, entonces que nosotros podamos entender que cada una de estos juicios, de estos toques de trompeta, van aumentando en intensidad y en severidad. El 6º ángel tocó la trompeta y desataron los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y vimos cómo esto causó que incluso se diese un despliegue militar, como en algunas ocasiones se entiende. Otras personas ven en estos 200 millones de jinetes, demonios, opresiones demoníacas. Lo que sea, es algo bien, pero bien complejo. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Vamos a pedir a Él que traiga su luz y su revelación a nuestros corazones. Padre, estamos muy agradecidos, Señor Dios omnipotente, por toda la gracia y la misericordia que nos extiendes a cada uno de nosotros. Señor, gracias por la oportunidad, bendito Dios, de ser edificados por tu palabra. Que tu palabra, oh Dios de la gloria, pueda venir a nuestros corazones y a través de ella, Dios de los cielos, podamos ser edificados, Padre de gloria. Ayúdanos a entender, Señor, que todo esto que estamos estudiando está hablando del señorío de nuestro Salvador Jesucristo, porque Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo, de todo su poder, de todo su señorío y de cómo Jesús está al control de todos los juicios en esta tierra. Oh Dios de la gloria, ayúdanos a rendirte nuestro corazón, Padre de gloria, y a estar cada vez más y más cerca de ti. Cúbrenos y guárdanos, Señor. Te lo rogamos en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. Y antes de avanzar, quiero que veamos un corto video que nos resume esa 6ª trompeta que estuvimos estudiando hace 8 días. Vamos a considerar entonces atentamente este videito. Así que, amados, nos puede parecer un poco tremendo el hecho de que Apocalipsis 9:18, vamos todos ahí, Apocalipsis 9:18. Por estas 3 plagas fue muerta la 1/3 parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. La 1/3 parte. Recuerden que cuando se desató el 4º sello, vamos allá, Apocalipsis 6:7, dice: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, que hay una 4ª parte aquí, y allá con esa 6ª trompeta es una 1/3 parte de la población mundial. O sea, son juicios devastadores, juicios que van a ir diezmando paulatinamente la población. Y estos primeros sellos producen un número indeterminado de muertes por hambre,
pestes, guerra. Vimos la cuarta parte de la tierra y luego mueren los creyentes perseguidos en el quinto sello. Luego una mortandad por la contaminación de las aguas, cuando cae ese cuerpo celeste, la estrella que la Escritura declara ajenjo. Y luego por la obra de estos 4 ángeles desatados en el Éufrates, muere la tercera parte de la población del mundo. Como hablábamos hace 8 días, estos juicios están buscando arrepentimiento. Que el Señor, en medio de ejecutar sus juicios, está buscando el corazón de una humanidad impenitente, de una humanidad que no ha querido rendir su corazón delante del Dios Todopoderoso. Por eso dice ahí en el capítulo 9, en el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron, lo que está buscando el Señor. Y en el verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces el Señor, aun en medio de estos juicios, está buscando por corazones que se rindan por completo a Él, que se vuelvan por entero a Él. Y uno dirá, pero Señor, ¿por qué de esta manera? Porque en el tiempo de la paz, de la bondad, de la misericordia, la gente no se quiso encontrar con Él. La gente no quiso volver sus ojos al Dios Todopoderoso. Ahora, amados, que con las armas de destrucción masiva que hay hoy día, se puede destruir la población del mundo. Eso realmente todos lo sabemos. Hay analistas que dicen que con las armas nucleares que existen, se puede destruir la población del mundo 8 veces. Es decir, todos los habitantes de la tierra podrían perecer 8 veces. ¿Sí? Es decir, tal es la capacidad destructiva que el hombre ha creado en todas estas armas. Así que vamos a mirar cómo solamente 2 potencias militares, enfrentándose una a la otra, Estados Unidos y China, cómo ellos mismos podrían producir una gran devastación. Y todo esto, amados, apunta a que esa sexta trompeta, en realidad, si fuera el Señor a permitir esto así muy pronto, podría ser absolutamente una realidad. Vamos a mirar esta comparación que hay en esas fuerzas militares para que continuemos con el capítulo número 10. Así que aquí estamos frente a una gran confrontación y solamente mirando las 2 potencias, Estados Unidos y China. Miren la cantidad de aliados que tendría Estados Unidos y los que tendría China. Así que es muy posible, y además está escrito, que en esa confrontación militar, por supuesto detrás de todo esto estarán las fuerzas demoníacas, haya muerte sobre la tercera parte de la población del mundo. Así que vamos a continuar con el libro de Apocalipsis en el capítulo número 10. Apocalipsis 10. Y dice allí: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas.
El capítulo 10 y parte del capítulo 11 se convierte como en un paréntesis, en un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Y hay tres personalidades que se presentan en este capítulo. Un ángel fuerte, poderoso. Se presentan los dos testigos y va a aparecer por primera vez el nombre de la bestia aquí en el libro de Apocalipsis. Y dice ahí en el verso 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Algunos presentan a este ángel poderoso como si fuera Jesucristo, por la descripción que se hace de él en el primer capítulo de este libro. Pero hay evidencia para considerar que Jesucristo no se presenta en el libro de Apocalipsis como un ángel. En el antiguo pacto vemos a Cristo preencarnado como el ángel del Señor. Pero después Dios se hizo hombre. Como hombre entregó su vida en la cruz del Calvario, murió, resucitó y después subió en cuerpo glorificado al cielo. Y vemos a Jesucristo a la diestra del Padre con gran poder y autoridad. Así que la Escritura no presenta más a Jesús como un ángel. Todo esto fue una figura y unas teofanías, manifestaciones de Jesucristo antes de su encarnación en el Antiguo Testamento. En el Nuevo ya es Dios que se hace un hombre. Así que en el Nuevo Testamento no lo vemos como un ángel, sino que vemos a Jesucristo lleno de gloria, lleno de poder, aquí en el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis está manifestando el poder total de Jesucristo y Apocalipsis lo revela como aquel que está coordinando todos los juicios que están sucediendo uno tras otro. Y ahí la Escritura dice, vi descender del cielo a otro ángel. Esa palabra otro allí, en el griego original, significa otro de su misma clase. Cuando dice otro ángel, es que está afirmando que en realidad es un ángel. Lo que pasa es que es una manifestación muy poderosa de ese ángel. Y este ángel anuncia que Jesús prontamente va a establecer su reino sobre la tierra. Él viene envuelto en una nube y dice, con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es el recordatorio del pacto de Dios con el hombre. Después de que Dios determinó extender su misericordia en los días de Noé, para no volver a destruir la tierra con un diluvio y para no destruir a la humanidad entera. Entonces, ese arco iris es recordatorio del pacto de Dios con la humanidad, de su misericordia en favor del ser humano. Su rostro era como el sol. ¿Sí? ¿Por qué está brillando? ¿Por qué se ve resplandeciente? Porque ha salido de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miremos en Lucas, en el capítulo 24, cuando se menciona acerca de la resurrección de Jesucristo. Lucas capítulo 24, las mujeres han llegado al lugar para ungir el cuerpo de Jesús, trayendo especias aromáticas que habían preparado.
Y cuando llegaron vieron removida la piedra del sepulcro. Y en el verso 3, Lucas 24:3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que estos ángeles resplandecían. El mismo ángel que aparece ahí es un ángel que está resplandeciendo porque viene de la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice allá en Apocalipsis, volvamos ahí, en el capítulo 10. Su rostro, en el verso 1, era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿A qué está haciendo referencia? A la determinación de los juicios que el Señor va a continuar trayendo sobre la tierra. Columnas de fuego, está hablando de juicios. Ahora el verso 2 dice, Apocalipsis 10:2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El único libro o rollo que se ha mencionado hasta este momento es el rollo del que está sentado en el trono, que lo sostiene en su mano derecha, y que Jesucristo se acerca y toma ese libro, ese rollo sellado con 7 sellos. Y ese libro, ese rollo, es el título de propiedad sobre la tierra. Aunque Satanás ha usurpado por un tiempo el mar y la tierra, el hecho de que este ángel ponga un pie sobre su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, está hablando de del dominio, de que toda la creación le pertenece al Señor Jesucristo y que Él la gobierna con todo poder y con toda autoridad. Cuando Él se establece con un pie, el pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra, cuando Él se para allí, está hablando desde que Él tiene el dominio sobre todo lo que está creado, lo que ha sido creado. Miremos el libro de Levítico, en el capítulo número 25. Levítico en el capítulo 25. Y vamos a leer el verso 23. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. La Nueva Versión dice lo siguiente: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. La tierra es mía, y nosotros en realidad estamos siendo huéspedes, estamos de paso, somos forasteros sobre ella. Y es la declaración de que todo le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miremos el Salmo 8. Salmo 8. Porque este ángel, con ese acto simbólico de pararse con su pie derecho en el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, está declarando todo el dominio y toda la autoridad que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Salmo 8 dice, en el verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Es decir, está bajo el dominio y el señorío de Jesucristo. Oh Señor, verso 9, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es el dominio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el ángel allí, en Apocalipsis 10, en el verso 3, dice: y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El ángel, al clamar a gran voz, está proclamando el dominio y el señorío de Jesucristo sobre todo lo que ha sido creado. Y los reinos de este mundo llegarán a ser de Jesucristo y Él tendrá dominio total sobre esto a través del juicio, como el creador y como el redentor de la humanidad. A Él le pertenece absolutamente todo. Jesucristo es el dueño, es el soberano de todo cuanto existe. Los 7 truenos que vemos aquí o que se escuchan aquí, se cree que es el amén de Dios a la acción del ángel. Es como si el Dios Todopoderoso proclamara su amén. Y dice allí que cuando los 7 truenos subieron, verso 4, 10:4, cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir. Es decir, que esa voz se entendió porque él percibió lo que los truenos estaban diciendo, lo que esa voz estaba declarando. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Séllalas, no digas nada de esto. Miremos lo que dice el Salmo 29, para entender a qué hace referencia estas voces, esta voz de trueno. Salmo 29. Dice en el verso 3: voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas, voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria, voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó el Señor los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Verso 7. Voz del Señor que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Y en este salmo se menciona 7 veces la declaración voz del Señor, en 7 ocasiones diferentes. Y entonces aquí los judíos entendían que al hablar del trueno, de la voz de Dios, como las 7 voces de Dios, y ahí en Apocalipsis es la voz del Señor confirmando lo que el Señor ha declarado. Para los judíos, ellos era normal hablar de la voz del Señor como la voz del trueno, y hablaban de las 7 voces del Señor, haciendo referencia al Salmo 29. Vamos a leer Job en el capítulo 37. Job capítulo 37. En el verso 5 dice:
truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces, para el pueblo judío y el pensamiento de ellos, la voz de Dios era una voz con poder, una voz tronante. Y ellos identificaban como las 7 voces del Señor. Y esos 7 truenos se pueden entender, pero Juan recibe la orden explícita de que no puede escribir lo que las voces están diciendo. Vamos al capítulo 10 nuevamente de Apocalipsis y ahora vamos a ver el verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y otra de las afirmaciones que el mismo capítulo presenta, que el ángel no es Jesucristo, es que el ángel está jurando por el que vive por los siglos de los siglos. Si fuera Jesucristo, juraría por sí mismo. ¿Sí estamos? Porque Jesucristo es Dios. Así que el ángel aquí está jurando por el creador del cielo, de la tierra y del mar. Del cielo y todo lo que hay en el cielo, de la tierra y todo lo que existe en la tierra y en el mar y todo lo que ha sido creado en el mar. Y él está haciendo un juramento. Y miremos, al ser este ángel un ser creado, por eso está jurando por el que vive, dice allí, por los siglos de los siglos, que es el creador de las cosas del cielo, de la tierra y de lo que está en el mar. Miremos Hebreos en el capítulo 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Él juró por sí mismo. No había otro mayor por el cual jurar. Entonces el ángel está jurando es por el creador del universo, por el Dios todopoderoso, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y vemos que Jesús es el creador de todo cuanto existe. Vamos al Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 1. Porque ahí está jurando el ángel por el que vive por los siglos de los siglos, creador del cielo y de todas las cosas que hay en el cielo, creador de la tierra y de las cosas que están en la tierra. Dice Juan, capítulo 1, en el verso 1 al 3. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo, como sabemos ahí en el mismo verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el verbo Jesucristo se hizo carne y él es el creador de todas las cosas. Lo mismo dice Colosenses en el capítulo 1. Vamos ahí, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es el sublime y glorioso creador de todo cuanto existe. Así que lo que está diciendo el ángel al jurar, volvamos allá, y cuando él juró en el verso 6, 10:6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Está jurando por Jesucristo, que ya no habrá más demora para ejecutar los juicios, que de ahí al final de estos juicios hay un corto tiempo, solo 3 años y medio, para que Jesucristo establezca su reino y su señorío sobre el vasto universo. Porque es lo que dice Apocalipsis capítulo 24. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24. Mateo 24, Apocalipsis 24 no existe. Mateo 24, en el verso 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí el ángel dice que no se demorará más tiempo el establecimiento del reino de Dios. Por eso dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué espera el Señor? Que aquellas personas que estén ahí en medio de toda esa aflicción puedan saber que el tiempo que queda hasta el establecimiento del reino es muy corto tiempo, porque como vamos a estudiar, solo quedan 42 meses en medio de eso. Ahora tú dirás, pero 42 meses es mucho, pero comparado a lo que lleva el hombre sobre la tierra, a el hecho de que una persona pueda perseverar hasta el fin para llegar a ser salvo, entonces, amados, es un corto periodo de tiempo. Por eso, entonces, ¿qué es lo que el Señor está esperando? Que ese pueblo que hoy está escuchando esa palabra se deje preparar, se deje embellecer. Por eso es que hay gente que en todas partes del mundo en este tiempo ha estado teniendo sueños proféticos, sueños del arrebatamiento, sueños de los acontecimientos futuros, sueños de aquellas cosas que están por acontecer en toda la tierra. Y esos sueños, amados, son sueños en que el Señor está preparando a las personas para que se vuelvan de todo corazón a Él. Hay niños soñando con el arrebatamiento, personas que nunca ni siquiera habían estudiado el libro de Apocalipsis y están describiendo. En este tiempo yo he recibido personas que me han llamado preguntándome acerca de sueños, gente que apenas está tratando de caminar con el Señor y han tenido sueños apocalípticos y ellos nunca han leído cosas que ellos ven en los sueños, cosas tan exactas. Y es la manera de Dios estar alentando a las personas a buscarlo a Él ahora que nosotros lo podemos hacer. Así que entonces, amados, volvamos allá a Apocalipsis capítulo 10 y dice en el verso 7, dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué está anunciando? Que la séptima trompeta presenta la conclusión de la gran tribulación cuando se abran las copas de la ira del Señor. Y en ese tiempo de las copas de la ira es que va a venir
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y establecerá su reino sobre la tierra, el reino milenial. Y aquí habla que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Aquí misterio es la palabra griega musterion, como suena, musterion. Y viene la raíz muo, que significa cerrar o tener un secreto. Y en el nuevo pacto, un misterio es una verdad que Dios ocultó, pero que ha revelado a través de Jesucristo y sus apóstoles. Aquí el misterio es la consumación final de todas las cosas a medida que Dios va ejecutando los juicios sobre los pecadores que no se han arrepentido ni se han vuelto a Jesucristo, y establece su reino de justicia en toda la tierra. Así que es el misterio de la consumación, donde Dios realmente estará declarando su dominio total sobre la tierra. Y entonces ahí en el verso 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Cuando la voz que oí del cielo dice, habló otra vez conmigo, ¿quién está hablando? Jesucristo. Está dando nuevamente la instrucción. Y dice a Juan: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esta orden viene de Jesucristo, y y es Jesús el que está dirigiendo todas las cosas que acontecen en el libro de Apocalipsis. Todas las cosas están siendo dirigidas exactamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Apocalipsis lo que hace es glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí vemos a Jesús como Dios sublimemente exaltado, sublimemente glorificado. Entonces está esa voz dando instrucciones a Juan. Y dice ahí en el verso 9: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y aquí el Señor le permite a Juan participar de lo que se está desarrollando. El Señor le pide que tome el librito, y cuando él lo toma, el ángel le dice que lo coma, que coma el librito. Comer el librito significa el recibir la palabra de Dios con fe en el corazón, recibir la enseñanza de la palabra de Dios, recibir lo que Dios está hablando, hacer que esas palabras se vuelvan carne en nosotros, que la palabra, el verbo, lo que Dios está hablando, se haga carne en cada una de nuestras vidas. Esa es la figura de que el ángel le entrega el librito a Juan para que él lo coma. Lo come y es dulce en su paladar, pero se vuelve amargo en su vientre. Jeremías habla de lo que es una figura de comer la palabra. Miremos Jeremías en el capítulo 15. Jeremías en el capítulo 15. Y dice en el verso 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón,
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Fueron halladas tus palabras y las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. A Ezequiel también se le da una instrucción de comer la palabra. Miremos Ezequiel en el capítulo número 3. Ezequiel capítulo 3. Y dice el verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue en mi boca dulce como la miel. ¿Qué significa? Recibir la palabra del Señor con fe, creerla con todo el corazón y permitir que esa palabra haya cabida en lo profundo de nuestro ser. Que esa palabra se haga una realidad en cada uno de nosotros. Miremos ahí atrás en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16. Porque nos puede parecer un poco extraño, pero ¿por qué el Señor le dice que tome el librito y luego el ángel le dice que lo coma? Porque es una figura de lo que es la palabra, de lo que Dios está hablando. Su palabra tiene que hallar cabida, como dice en Ezequiel, aún en nuestras entrañas. La palabra tiene que volverse una realidad para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 16, versículo número 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El Salmo 103 también declara como la palabra del Señor es dulce. Salmo 119. Salmo 119 en el verso 103. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dulces a mi paladar. Así que la parte que tomó Juan era juicio. Toma esa parte, las palabras que el Señor habla, y son dulces a su boca, dulce como la miel, pero cuando llegan al vientre, le amargan el vientre. ¿Por qué este agridulce? ¿Por qué esta combinación? Porque eran palabras de juicio. Y aquí el Señor le está mostrando el futuro cercano, o sea, para nosotros hoy día. Para Juan, imagínense cuánto tiempo hace. Está mostrando que de ahí en adelante van a quedar solo 42 meses, que ya lo vamos a leer en el capítulo 11. Así que era dulce conocer lo que el Señor quería revelar, pero era amargo saber todo el dolor, todos los juicios, todas las cosas tan aflictivas que sucederían en la humanidad. Ver la destrucción, ver la muerte, ver la calamidad, las plagas, ver toda la destrucción que él está teniendo que percibir ahí delante del Dios Todopoderoso. Así que en este caso es dulce saber que Dios le está revelando a Juan su palabra, su verdad, le está revelando el futuro, pero es muy doloroso ver qué es lo que va a acontecer incluso con su propio pueblo. Porque aquí Dios le está diciendo como a Abraham,
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios lo considera su amigo y le contó a Juan lo que va a hacer. Es dulce y sublime conocer que el Señor está ofreciendo amistad, que está trayendo revelación. Pero al descubrir Juan que es juicio, eso es lo que le amarga su vientre. Dulce a su boca y amargo en su vientre. Al tratar de entender todo lo que le espera al pecador que rechaza a Jesucristo, con los juicios de los sellos, de las trompetas y lo que se va a abrir ahí las copas, Juan siente un profundo dolor y una tristeza por estas cosas. Pero además gozo de ver la victoria del Señor Jesucristo sobre todo el mal. Entonces, amados, ver la victoria ofrece gozo, alegría, bendición. Pero ver la manera como el Señor establecerá su reino sobre un mundo pecador que no quiere arrepentirse, que quiere mantener su adoración a los demonios, como leíamos ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis, es muy doloroso que aún así la gente no quiera volverse de todo corazón al Dios omnipotente. Ahora vamos nuevamente al capítulo 10 y ahora vamos a leer verso 11, Apocalipsis 10, 11. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario. Es un llamado para que Juan advierta a los hombres en el mundo entero en cuanto al juicio amargo de la séptima trompeta y de las 7 copas de la ira. Juan creía que todos los pueblos, naciones y lenguas deberían escuchar la palabra del Señor, porque debían ser advertidos del juicio que iba a venir sobre ellos si no se arrepentían y se volvían a Jesucristo de todo corazón. Si ellos iban a despreciar a Jesucristo, pasarían por todo este periodo de la tribulación y de la gran tribulación, descubriendo que al final de este tiempo Jesucristo establecería su reino milenial. Así que el capítulo 10 y el capítulo 11, los primeros versículos, son un interludio entre la 6ª trompeta y la 7ª. Del mismo modo que el capítulo 7 de Apocalipsis, que es un intervalo que hay entre el 6º sello y el 7º. Siempre sucede allí de esa misma manera. En esa serie de 7, los 7 sellos, entre el 6º y el 7º hay un interludio que es la multitud que está delante del Señor siendo salva, de pueblos, naciones y lenguas, y los 144,000 sellados. Ahora, entre la 6ª trompeta y la 7ª, se está mostrando realmente qué es lo que está aconteciendo y cómo un ángel viene a hacer un juramento que el tiempo no sería más para que el juicio de Dios fuese establecido y el reino de Dios se establezca con poder sobre la tierra. Parte de ese interludio es los primeros 14 versículos del capítulo 11. Así que en el capítulo 11, cuando continúa este intervalo, después de la 6ª trompeta, se está a la mitad de los 7 años, los 42 meses que restan, para el establecimiento del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí se mencionan 2 testigos que van a estar profetizando, predicando la palabra del Señor como testimonio incluso a las naciones. Verso 1.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Se determina el tiempo desde allí hasta el establecimiento del reino, 42 meses, 3 años y medio, exactamente. Así que desde aquí se establece la fecha para el fin o la conclusión del tiempo de los gentiles. Esto no tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia ya ha sido llevada a la presencia del Señor. Este es el tiempo de los gentiles, de los que todavía no se han arrepentido ni han vuelto su corazón al Dios Todopoderoso. Estos 42 meses hacen referencia al tiempo donde Jerusalén sería hollada por los gentiles. Miremos lo que dice Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y vamos a leer en el verso 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Después de la dispersión del pueblo judío en el año 70, cuando Tito y Vespasiano destruyeron Jerusalén, se cumple el tiempo de la dispersión e Israel volvió a ser nación el 14 de mayo de 1948. ¿Cuál es la advertencia que hay allí? Que Jesús dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasaría esta generación. 1948, al día de hoy llevamos 72 años. Y la Escritura declara que una generación son 70 años. Y en los más fuertes 80. Así que, amados, si tomáramos como consideración 1948, desde que Israel regresó a su tierra y es establecida como una nación, entonces el tiempo está demasiado avanzado. De 1948 hasta ahora, 72 años. No pasaría esa generación. Así que para esa época dice que hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y el ángel, el Señor le dice, le dan una caña y dice que él tiene que medir, allá volvamos a Apocalipsis, me fue dada una caña, verso 1, semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a las gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Así que una vara es como la que usaba un pastor, pero en este caso está hablando por un lado de juicio y por otro lado de el cuidado tierno y amoroso, porque con la vara el pastor defiende sus ovejas, pero también las corrige. Miremos Apocalipsis Salmo, estoy con Apocalipsis todo el tiempo, Salmo capítulo 2, Salmo 2, se ve que estamos estudiando Apocalipsis. Salmo 2, dice en el verso 9,
Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. 2:9 de los Salmos. Con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahí Apocalipsis 11 está mencionando el templo de Dios. Pero cuando habla del templo, está haciendo referencia únicamente al lugar santo y santísimo, a ese lugar específico. Porque un templo va a ser reconstruido durante el tiempo de la tribulación. De hecho, va a empezar los 7 años es con la firma de ese pacto para que el templo sea reconstruido, para que el templo sea establecido nuevamente. Miremos lo que dice Daniel en el capítulo 9. Entonces existirá el tercer templo. Porque ustedes saben que los judíos necesitan el templo para estar ofreciendo sacrificios. Desde el año 70 hasta el día de hoy, ellos no han vuelto a ofrecer sacrificios de expiación. Por supuesto, es que ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario, pero como ellos no han creído, ellos están anhelando la construcción del tercer templo para poder expiar la maldad de su vida, de sus pecados, de su nación, e incluso para poderse presentar delante de Dios. Los judíos piensan que sin templo la presencia de Dios no se hará real en medio de ellos. Ellos no creen que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ellos necesitan un templo físico y el Señor va a permitir que ese templo se construya. Miremos Daniel en el capítulo 9. Daniel capítulo 9. Está hablando de las 70 semanas que ya hemos explicado de esto, que la última semana que queda es la semana de la tribulación y la gran tribulación. Y en el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto. Daniel 9:27. Confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es ese pacto? Ese pacto es lo que va a permitir que el templo se reconstruya, que el templo vuelva a levantarse. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? El anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Decir que en esos últimos 3 años y medio, en esos últimos 42 meses, Jesucristo le va a permitir al anticristo y al falso profeta establecer junto al diablo un dominio sobre la tierra. Se lo va a permitir por esos 42 meses finales. Durante ese primer tiempo, ¿qué van a hacer los judíos? ¿Qué van a estar haciendo? Han reconstruido el templo y están felices porque están haciendo sacrificios. Pero por eso dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ya no va a permitir que se sigan ofreciendo sacrificios en el templo, porque Él se va a autoproclamar Dios en Jerusalén. Y en ese momento los judíos se sienten traicionados y empieza una gran persecución. Ellos tienen que huir al desierto. Y ahí el Señor los va a sustentar, como lo vamos a estudiar más adelantico, por 42 meses. Esos 42 meses de gran dolor. Mire ahí adelante Daniel capítulo 12.
dice en el verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que en este tiempo dice que desde que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿sí?, hasta la abominación desoladora, va a pasar todo ese periodo de tiempo, 1290 días, es decir, 3 años y no 6 meses, sino 7 meses. Hay un periodo allí, porque es desde ese momento hasta el establecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo reinando sobre la tierra. Este tiempo nos lleva al antiguo pacto, donde el pueblo judío había recibido la oportunidad de levantar un templo. Lo tuvo David en su corazón, pero quien lo llevó a cabo fue Salomón. Luego, después de ellos ser deportados a Babilonia, vinieron y pudieron reconstruir el templo en los días de Esdras, de Ageo, de Zacarías, de estos profetas. Y luego, en el año 70, ese segundo templo volvió a ser completamente destruido. Y por eso ellos están esperando el tercer templo. Ahora, nosotros como pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos el templo del Espíritu Santo, como hemos venido estudiando. Nosotros somos el templo, la habitación del Señor. Y vamos a leer allí Efesios en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, y vamos a leer el verso 21. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miremos lo que dice, o sea que está hablando de que somos el templo de Dios, un templo santo en el Señor, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miremos Primera de Corintios en el capítulo 3, en el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y recuerden que aquí la palabra templo es la palabra griega naos, que significa literalmente lugar santísimo. O sea que tu cuerpo y mi cuerpo es el lugar santísimo, el lugar donde la presencia de Dios habita por su Santo Espíritu. Nosotros como iglesia no estamos buscando un templo, porque nosotros somos ese templo. Y cada persona sellada con el Espíritu Santo de Dios, que es parte de la eclesía, de la iglesia del Señor, va siendo edificada juntamente como templo santo para ser morada de Dios en el Espíritu, para ser la habitación del Dios Todopoderoso. Es lo que el Señor está declarando. Es el pueblo judío el que está buscando un tercer templo. Nosotros no. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo del Dios viviente. Volvamos allá. Apocalipsis.
Y dice que levántate en el 1 y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El altar aquí no se refiere al altar del sacrificio, porque ese altar era fuera del templo. ¿Sí? Ese altar se refiere al altar del incienso, de la oración. Por eso dice, y el altar, y a los que adoran en él. Los adoradores son tomados en cuenta por el Señor Dios Todopoderoso. Los que adoran al Dios omnipotente son tomados en cuenta por él. Y por eso el Señor dice, mide a los que están allí, mide el templo, mide el altar y a los que adoran allí. Pero el patio, verso 2, que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. El patio es aquello que está localizado fuera del templo. El altar del holocausto, la fuente de bronce, estarían fuera. ¿Por qué no los mide? Porque el altar del holocausto es una figura de la cruz de Cristo y no debe ser medida porque aún está al alcance de todos los que en medio de los juicios se quieran volver a él. El hecho de que no le permita el Señor a Juan medir allí es porque hay un acceso todavía a la fe en Jesucristo en medio de esos juicios, para que se vuelvan a él, esperando que se vuelvan de todo corazón a él. Así que son 42 meses. Como ahí adelantico en Apocalipsis 13 lo declara, en el verso 5. 13:5 de Apocalipsis. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad. ¿De quién? Del que está sentado en el trono. La autoridad de esas dos bestias, el anticristo y el falso profeta, vienen de Jesucristo. Es con el permiso del Señor que esos dos personajes estarán haciendo su maldad en la tierra. Es decir, son 42 meses. La última mitad de los 7 años donde reinará el anticristo. Mire ahí atrásito en el capítulo 12, en el verso 14. Y se le dieron a la mujer, está hablando de la figura de Israel, a las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así es como Daniel se refiere a los 3 años y medio. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, los 42 meses. Como está escrito allá en Daniel, leámoslo 7:25. Daniel 7:25. Dice, y hablaba, está hablando del anticristo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos, 1 año, tiempos, 2 años, más 1, 3, y medio tiempo, 3 años y medio, lo mismo que 42 meses. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Sí está claro? O sea, el Señor es enfático en mostrar que ese tiempo de dominio del anticristo y del falso profeta solamente serán 42 meses. No más que ese tiempo, con el permiso del Dios Todopoderoso. Así que, amados, aquí vemos
cómo es que ese tiempo de dominio y de maldad va a ser durante esos 3 años y medio finales, donde él a la mitad del pacto, de los 7 años, romperá el pacto y no le va a permitir a los judíos seguir ofreciendo sacrificio y ofrendas en el templo. Vamos a mirar un videíto que nos ayuda a entender cuán fácil para los judíos es que una vez tengan el permiso para construir el tercer templo, lo hagan en un tiempo récord. Tenemos que estar pendientes de eso. Así que aquí estamos viendo cómo para el pueblo judío es absolutamente definitivo construir el templo. Y están haciendo todas las cosas necesarias para que esto se dé, a nivel diplomático, a nivel político, a nivel económico, pero sobre todo hay un gran movimiento en el Instituto del Templo, donde se ha preparado todo el sacerdocio levítico, donde se han estudiado de una manera tan profunda las raíces de ascendencia levítica, para que todos los que sirvan en el templo puedan ser de ese linaje y de esa manera puedan incluso determinar quién será el sumo sacerdote. Ellos están dedicados a esto y hay todos los utensilios del templo, todo lo que tenía que usarse ya está fabricado, ya está hecho. Los sacerdotes están haciendo prácticas de cómo hacer los sacrificios de una manera correcta y adecuada delante del Señor. Ellos están haciendo prácticas en diferentes partes a los alrededores de Jerusalén. Todo está listo. Lo único que hace falta es que llegue este personaje carismático, increíblemente poderoso, supuestamente el anticristo, para que se firme ese pacto y permita la reconstrucción del tercer templo. Para ese momento, amados, la iglesia ya no debe estar aquí, porque a partir de la firma de ese pacto es que va a empezar los 7 años de la última semana que está profetizada en Daniel en el capítulo 9. Así que va a haber un templo y ya lo estamos viendo, o sea, la profecía se corresponde con la realidad. Incluso hicieron todos los estudios genéticos para poder tener la vaca alazana y ya están teniendo esa becerra para el sacrificio y la purificación de todo lo que va a hacer. Eso ya está hecho. Y llevaba casi 2000 años sin que una vaca de este tipo naciera en territorio de Israel. Eso ya está y ellos están permitiendo criar este ganado para que se puedan tener los animales aptos para el sacrificio. Es algo extraordinario que en este tiempo está aconteciendo. Y como lo leímos, lo escuchamos ahí, solamente ellos tomarían 12 meses en levantar el templo. O sea que se firma el pacto y en un año por tarde estaría el templo nuevamente oficiando sacrificios. O sea que ellos lo van a poder hacer por un poco más de 2 años, ¿sí? Hasta que el anticristo rompa ese pacto a la mitad de la semana. Regresemos al capítulo 11 de Apocalipsis en el verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Acuérdense, amados, que los años bíblicos son años de 360 días. Cuando dice 1260 y usted lo divide en 360, le da exactamente 3 años y medio. Exactamente. ¿Sí? Porque usted puede decir, pero 1260 si nosotros tenemos 365, ¿qué es lo que pasa?
Los 365 días de nuestro calendario es porque nuestro calendario es solar, no es el calendario bíblico que es en base a las fases de la luna. Esa es la diferencia y es importante entender porque el Señor no dejó duda de que serían 42 meses o 1260 días exactamente. Ahora, estos dos testigos son dos personas que el Señor Jesucristo nos reveló en el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes eran? No dijo sus nombres. Y se ha especulado mucho diciendo quiénes son esas personas. De hecho, es solamente eso, especulación. Ahora, porque si fuera esencial para la comprensión de este libro o aún de este capítulo, entonces el Señor Jesucristo revelaría quiénes serían esas personas. Ellos reciben poder y autoridad para predicar un mensaje de juicio y de salvación. Porque su mensaje es para que la gente se vuelva de todo corazón al Dios Todopoderoso. Ahora, el Señor envía estos dos testigos porque el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, requería dos o más testigos para confirmar un testimonio. Miremos lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17. Dos testigos para confirmar lo que el Señor está declarando. Deuteronomio capítulo 17, verso 6. Dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Sí? Es lo que declara. Y ahí adelantico en el capítulo 19, en el verso 15, el mismo Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 19, verso 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Dos o tres testigos. Y esos testigos realmente, esa palabra testigos aquí en el Nuevo Testamento es la palabra para mártir. O sea que ellos son dos mártires que van a estar testificando, pero al final van a ser martirizados. Y Jesús también habló acerca de la necesidad de dos o tres testigos cuando se esté presentando algún testimonio en contra de una persona. Miremoslo ahí a Jesús en Mateo, en el capítulo número 18 y en el verso 16. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Jesús está hablando también acerca de los testigos. Y estos dos profetas serán la culminación del testimonio de Dios a Israel por medio de un mensaje contundente sobre el juicio venidero. Un mensaje que el Señor va a traer por medio de ellos para que Israel se pueda volver al Dios Todopoderoso. Y de esta manera les estará presentando el Evangelio de la gracia, para que aún en medio de eso crean en Él y quieran volverse de todo corazón a Él. Él está esperando que ellos escuchen el testimonio y se arrepientan, crean al mensaje que ellos están predicando. Dice nuevamente allá Apocalipsis 11 en el verso 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. El cilicio era una vestidura áspera, hecha de pelo de cabra o de camello. Y era una expresión de penitencia y humillación.
Cuando una persona estaba humillada delante del Dios Todopoderoso, estaba pidiendo su misericordia, se vestía de cilicio. Y los dos testigos estarán enlutados por la maldad del mundo y el juicio de Dios que caería sobre la humanidad. Por supuesto, a ellos también les va a tocar ver la profanación del templo de Jerusalén. Ahora, dice ahí en el verso 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y cuando hace referencia a los dos olivos, está citando la palabra del Señor en Zacarías, en el capítulo 4. Vamos a leerlo. Zacarías, en el capítulo 4. Y dice en el verso 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y estos testigos, que son los 2 olivos y los 2 candeleros, están hablando de que el Señor va a traer luz para su pueblo en ese final de tiempo. El aceite de oliva se utilizaba para encender las lámparas, lo cual representa la luz de un despertar espiritual. La predicación de ambos testigos será la llama que despierte al pueblo de Israel a volverse al Señor, tal como sucedió con Josué y Zorobabel en Israel allá después del cautiverio, lo que es estudiado allí en Zacarías en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Josué y Zorobabel, estos 2 hombres que el Señor levantó para traer luz en medio de su pueblo cuando ellos estaban en oscuridad. Y a estos 2 hombres es que se dirige la palabra del profeta Ageo para que el templo sea levantado nuevamente. Así que esos 2 testigos de Apocalipsis tienen también la figura de traer luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que está viviendo Israel para esa época que estaría viviendo, para que ellos puedan volverse al Señor. Y aquí les está diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es la única forma en la que Israel en ese tiempo, volviendo al Señor, va a encontrar la luz que sus corazones necesitan. Bueno, ellos, estos 2 testigos, tienen poder y tienen autoridad para hacer prodigios, milagros, señales. Pero el tiempo se nos ha acabado. Así que, amados, dentro de 8 días, con la gracia y el favor de Dios, vamos a continuar mirando esto. ¿Y por qué pensar que algunos dicen que puede tratarse de Moisés, otros dicen que puede tratarse de Elías? Pero como la Escritura no lo declara, simplemente vamos a mirar el por qué algunas personas opinan de ellos.
¿Qué es lo importante, amados, en este tiempo? Que los juicios del Señor están totalmente controlados por Jesucristo. Y hay un tiempo específico donde el anticristo y el falso profeta tendrá dominio, tendrá autoridad que Jesucristo se los va a permitir. ¿Por qué? Porque como está establecido, por cuanto ellos no creyeron a la verdad, ellos no amaron la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, como está profetizado en el libro de Tesalonicenses. Amados, vimos como para el pueblo judío es tan importante la reconstrucción del templo, el tercer templo. Como ellos han estado haciendo todos los preparativos para que ese tercer templo se construya. Porque como en la profecía está que el Señor vendría a ese templo, entonces ellos confían que si levantan el templo, el Señor volvería a estar en medio de ellos y esa sería una casa de oración para todas las naciones. Esa es la esperanza. Pero amados, si el pueblo judío se está preparando de la manera en la que lo está haciendo, si ya tiene el sacerdocio, si ya tiene los animales kosher, es decir, apropiados para el sacrificio, si ya toda la indumentaria del sumo sacerdote está fabricada, si ya todos los utensilios del templo está, si ya saben dónde está el arca, mejor dicho, ellos en un año podrían levantar el templo. Si ahora, hoy, les dieran la orden, ellos solamente tomarían un año para levantar el templo. ¿Qué significa? Que se han venido preparando juiciosa y estrictamente en lo que a ellos les corresponde, el tercer templo. Mi pregunta para nosotros es, si ellos están preparando para construir el tercer templo, ¿estamos nosotros preparándonos para hacer ese templo en el Señor sin mancha, sin contaminación? Esa iglesia gloriosa que el Señor llevará a su presencia. Ellos están haciendo su parte. Ellos están haciendo todas las avanzadas diplomáticas. Usted ve ahí el mensajero del presidente Donald Trump haciendo negociaciones de paz, que incluso en estos días se negoció un tratado con los Emiratos Árabes. Y cómo se está tratando de formar estas alianzas que van a dar finalmente origen al tratado que les va a permitir a ellos construir el tercer templo. Si estos están avanzando de una manera tan meticulosa, tan juiciosa, con tanta fe, con tanta confianza en su tercer templo, nosotros estamos haciendo nuestra parte. Estamos haciendo nosotros la parte como iglesia, dejándonos preparar por el Dios todopoderoso, por el Dios sublime y glorioso, para que cuando Él venga nosotros podamos ir con Él para estar siempre en su presencia. Nos estamos dejando santificar, nos estamos dejando embellecer con la presencia gloriosa de Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Los judíos están haciendo su parte. Está haciendo la iglesia la parte suya, la parte que le corresponde. Eres tú parte de esa iglesia que el Señor está santificando a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. O tú también estás esperando que algún día te vas a preparar. Ellos, si recibieran la orden hoy, empezarían a trabajar en el templo y tardarían 12 meses en construirlo. ¿Entiendes? Cómo ellos han hecho su parte, cómo el tiempo profético se ha cumplido, porque el tercer templo va a ser levantado en este tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Está la iglesia de verdad apercibida, está su candelero encendido como una virgen prudente y sensata que está esperando y velando para que la venida del Señor no le sorprenda como ladrón en la noche. Estás dejándote preparar, purificar, santificar. Estás dándole valor verdaderamente a la venida del Señor Jesucristo por tu vida, por la iglesia, por el pueblo de Dios. Estás anhelando esa venida. Estás diciendo a Jesucristo, sí, ven Señor Jesús.
Cuando estoy hablando de que Él viene por su iglesia, no es la segunda venida, es el arrebatamiento. Porque es el arrebatamiento y luego al final de los 7 años, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde todo ojo le verá. Amados, es nuestro tiempo. Dejémonos preparar, dejémonos embellecer, abandonemos todas aquellas cosas equivocadas, vengamos delante de Él, del que tiene todo dominio, todo poder, el que lo controla absolutamente todo, el que tiene el poder sobre todas las cosas. Por eso el ángel juró y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Él es el creador, Él tiene el poder de santificar tu vida y de santificar la mía. Él tiene el poder de quitar de tu corazón todas aquellas cosas equivocadas. Necesitamos confiar completamente en Jesucristo para la salvación de nuestras almas, y que podamos el día que Él venga por su iglesia estar con Él por siempre y para siempre. Padre, te agradecemos, oh Dios de los cielos, por tu bendita y gloriosa palabra. Danos la gracia, Señor, oh Dios de la gloria, de ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, Señor, que sucederán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Danos esa bendita gracia a cada uno de nosotros, Señor, de dejarnos purificar, de dejarnos santificar, Dios y Rey de los cielos, porque así como está escrito, Señor, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es el anhelo tuyo, Señor, guardarnos, porque no nos has puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te ruego, Señor, oh Dios de la gloria, que antes de permitir el miedo, el terror en el corazón, nosotros anhelemos verdaderamente estar en tu presencia. Nosotros deseemos intensamente estar contigo, Señor, oh Dios de los cielos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Bendícenos, cúbrenos y guárdanos, y ayúdanos a disfrutar con toda intensidad tu presencia, Padre, para la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Cúbrenos, abríganos, danos respeto por ti, por tu palabra, diligencia en la búsqueda de tu rostro. Produce en nosotros, Señor amado, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Ayúdanos a estar delante de ti, Señor, honrándote y exaltándote. Ayúdanos a caminar como es digno de tu santo nombre, para alabanza de la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nuestra redención está muy cerca. Velemos y oremos para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Un abrazo, todas las bendiciones, y gracias por habernos acompañado en esta transmisión.